Las historias sobre pactos con el diablo han recorrido los siglos como ecos sombríos de una verdad que pocos se atreven a enfrentar. En rincones oscuros del mundo, lejos de las luces del día, se cuentan relatos de aquellos que, consumidos por la desesperación o la ambición, buscan respuestas en las profundidades más siniestras de lo desconocido. Pero hay advertencias grabadas en la piel del tiempo. Lo que el demonio da, siempre lo cobra. Y su precio, más allá de lo imaginable, suele ser el alma. La noche en que todo comenzó fue particularmente inquietante. Los árboles susurraban palabras inaudibles y la luna, opaca, apenas lograba atravesar las nubes que se amontonaban como presagios de algo oscuro. En una casa alejada de los caminos transitados, un hombre se preparaba para hacer lo impensable. Frente a él, una vela negra titilaba erráticamente, lanzando sombras que danzaban en las paredes, como criaturas dispuestas a devorar todo a su paso. La historia, como tantas otras, pasaría a ser un secreto sepultado bajo la tierra, oculto en susurros. Pero quienes conocen los ritos oscuros y el poder del demonio saben que el mal no descansa. Hola, mi nombre es Valentina y quiero contarles la historia de cómo mi familia se vio envuelta en un pacto con el diablo. Cuando mi padre enfermó gravemente, yo solo tenía 9 años y no entendía lo que sucedía a nuestro alrededor. Recuerdo que la casa estaba llena de tristeza y preocupación. Mi padre, el centro de nuestras vidas, estaba muriendo. Los médicos no podían hacer nada y la angustia se apoderaba de nosotros. Lo único que sabía era que mi padre temía profundamente la muerte, y esa sensación de desesperanza se impregnaba en cada rincón de nuestro hogar. Una noche, mientras mi tía nos acogía en su casa, decidí regresar a nuestra casa a buscar parte de mi ropa que había olvidado ahí. La tormenta azotaba con furia, el viento aullaba como un lobo solitario. Al entrar, sentí un escalofrío recorrerme de repente. Escuché voces en la sala de estar. Reconocí la voz de mi padre, pero había otra que no podía identificar. Con el corazón en el puño, me escondí detrás del sofá y observé. Mi padre estaba sentado en la penumbra, hablando con un hombre bastante elegante, que a primera vista parecía muy carismático. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia. La lluvia caía intensamente, pero en esa habitación el tiempo parecía detenerse. De repente, el extraño se giró. Sus ojos encontraron los míos y un terror indescriptible me invadió. En un instante, su rostro se transformó. Sus ojos parecían un pozo oscuro y sin fondo, y su sonrisa retorcida.
El impacto fue tal que terminé por desmayarme. Cuando me desperté, la casa estaba en un profundo silencio. Mi padre y el extraño habían desaparecido y la tormenta seguía rugiendo afuera. Intenté convencerme de que todo había sido un mal sueño, pero desde esa noche algo cambió en mi padre. Su salud mejoró de la nada. Tras su muerte, las sombras parecían alargarse. Oía susurros en la oscuridad y algunas noches despertaba sintiendo la presencia del hombre elegante. Aquella figura seguía acechando mis sueños, recordándome que el mal nunca se había ido. Mientras mi padre se hundía en la culpa, mi hermano mayor comenzó a enfermarse de manera similar. Sus gritos de dolor resonaban en la casa, que se había convertido en una prisión de sufrimiento. La atmósfera se tornó pesada. Los olores a azufre impregnaban cada una de las habitaciones. Entonces, una tía lejana, santera, llegó de visita y notó la oscuridad que nos rodeaba a toda la familia. Ofreció ayuda y tras un ritual que resonó con gritos y caos, me reveló que nuestro padre había hecho un pacto. Había ofrecido las almas de sus hijos a cambio de su propia vida. El horror se apoderó de mí. Mi padre había sacrificado a sus propios hijos y la culpa que llevaba en sus ojos era prueba de su traición. La noche que mi hermano murió, el odio hacia el hombre elegante creció en mí, pero no había tiempo para la venganza. Quedaba solo un hermano y su salud se deterioraba rápidamente. A pesar de los intentos de mi tía por salvarlo, mi hermano también falleció. Quedé solo, atrapado en una casa que parecía gritar de dolor. Mi tía, al ver mi desesperación, me llevó lejos, dándome un amuleto de protección, aunque me sentí más seguro. Las pesadillas aún persistían cada noche. Años después, la muerte de mi padre llegó como un alivio. Ahora podía liberarme del pacto infernal que había marcado nuestra familia. Sin embargo, nunca pude olvidar lo que había vivido. Aprendí a sanar mis heridas con el paso del tiempo, a vivir con el miedo latente de que el mal pudiera volver algún día. En mi vida adulta, construí una nueva familia, pero siempre llevaba el amuleto, una sombra de lo que había sido. A veces, cuando el viento aúlla por la noche, siento que el pasado no ha terminado de reclamarme. Aunque aprendí a vivir con el dolor, siempre existirán las preguntas sin respuesta. ¿Cuál es el verdadero precio de la vida?